Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio que nos brinda Teoloyuquenses para difundir la historia de nuestro municipio. Como su nombre nos dice, Crónicas Teoloyuquenses tiene como objetivo difundir la historia de Teoloyucan en las diferentes etapas de la historia a través de la narración de hechos históricos mencionados en orden cronológico. Esto nos permite resaltar, reafirmar y fundamentar nuestra identidad como teoloyuquenses. Cabe mencionar que este programa tiene como fuente principal el trabajo realizado por nuestro colaborador y amigo, el ingeniero arquitecto Pablo Rosas Juárez, quien es actualmente nuestro cronista municipal, teniendo como base principal la monografía realizada por nuestro colaborador, así como las investigaciones de información disponibles actualmente. Consideramos importante mencionar por qué o para qué nos sirve la historia. Quizá para muchos sea difícil, complicado o inclusive aburrido o tedioso hablar de historia, sin saber que la historia nos permite conocer el pasado, nos permite saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, así como entender lo que nos está pasando en la actualidad, el porqué del presente y el resultado de nuestro futuro. Para comenzar, presentaremos nuestro colaborador principal de nuestro programa. Como ya mencioné, es el ingeniero arquitecto Pablo Rosas Juárez, cronista municipal. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, gracias por la invitación a compartir este micrófono con todos ustedes y narrarles lo que sería la historia de Teoloyucan a partir de lo que es la época prehispánica, virreinato, porfiriato, la Revolución Mexicana y algo muy importante para todos los teoloyuquenses, la firma de los tratados de Teoloyucan, porque con este hecho hoy se refuerza nuestra identidad, pero ya lo hablaremos en su momento, porque a partir de la firma de los tratados de Teoloyucan tenemos muchos logros que más adelante también lo vamos a platicar. Ok, muchas gracias, ingeniero. Asimismo, quisiera agradecer principalmente a Teoloyuquenses por brindarnos este espacio que considero muy importante para la difusión de nuestra identidad, nuestra cultura y sobre todo nuestra historia. Saludos también a todo nuestro auditorio que nos escucha en este momento y principalmente el agradecimiento a nuestro colaborador, el ingeniero arquitecto Pablo Rosas Juárez, quien, como lo mencioné, es nuestro cronista municipal, por el tiempo brindado y su compromiso de trabajo al presentarnos su material y ayudarnos a difundir nuestra historia. A continuación, nuestro colaborador, el ingeniero arquitecto Pablo Rosas Juárez, nos hará un breve resumen de las etapas de la historia de nuestro municipio, de las cuales abordaremos a lo largo de las emisiones de este programa. Muy bien, pues quiero comentarles que el desarrollo de estas emisiones tendrá varios capítulos, de los cuales en este momento se les va a comentar una especie de resumen, un adelanto, y ya en emisiones posteriores tendríamos que hablar concretamente de cada una de las épocas. De todo esto vamos a hablar de la época prehispánica, de la época del virreinato, porfiriato, de la Revolución Mexicana, pero en este momento empezaremos con lo que sería la época prehispánica. Y empezaré por comentar lo que dijo el licenciado Miguel León Portilla, que somos herederos de dos culturas, la prehispánica y la europea. De la europea sabemos todo porque es lo que nos enseñan en las escuelas, pero de la prehispánica solamente sabemos eso, que es prehispánica. Y aquí dentro de los documentos, dentro de la información que se ha recabado, concretamente para Teoloyucan, tenemos la siguiente información. Su nombre oficial es Teoloyucan a partir del decreto número 36, cuando se funda el municipio, el 9 de febrero de 1924. Sin embargo, antes de esta fecha se llamaba Tehuyoyocan, nombre de origen náhuatl, que quiere decir el lugar en donde abunda el cristal de roca. Y comento, esto es oficialmente. Sin embargo, se ha encontrado información de que debería de decir lugar
en donde hay roca cristalina. Todo esto es porque no existía el cristal o el vidrio manufacturado. Existía yacimientos, existía una especie de mina en donde se extraía este material. Y en este caso no es vidrio, es una roca transparente, opalina, en donde tiene ciertas características. Pero bueno, ese sería el nombre de Tehuiloyocan o Tehuyoyocan o Teoloyucan actualmente. Y de ahí podemos hablar de lo que sería nuestro origen. Nuestro origen está ubicado más o menos en el año 2500 a.C. Quiere decir que aquí llegaron los otomíes, que por cierto le llamaban Ciutzone. La pronunciación puede ser correcta o incorrecta, no la sé. Sin embargo, literalmente hablando o leyendo se dice Ciutzone, que quiere decir lugar de los hombres de barba turquesa. También estuvieron más adelante los teotihuacanos. En la decadencia llegaron los toltecas, y eso fue precisamente lo que hizo que nuestra cultura, de la cual descendemos, que es la cultura chichimeca Cuautitlancalca, al llegar a esta zona de Tepozotlán, Huehuetoca, San Juan Ciclatepec, después de vagar tanto tiempo, alrededor de 300 años, se ubicaron en la zona de Huehuetoca, en donde nombraron su primer señor, Otlatuani. De ahí, después de 52 años, pasaron a la zona de Milco, un lugar ubicado entre la laguna de Zumpango y lo que sería el centro mismo de San Juan Ciclatepec. Hoy se llama San Pedro. Estuvieron un año y de ahí continuaron su recorrido por el Valle de la Náhuatl, llegando a Huachochoca, lugar donde estuvieron otros 52 años. Y así podemos hablar de que en la época prehispánica la cultura chichimeca con influencia tolteca se asentaron, se volvieron una cultura que aprovechó el agua de la laguna de Zumpango y del río Cuautitlán para volverse sedentario. Todo esto es porque los chichimecas les enseñaron a cultivar el maíz, a cazar, a pescar, y eso hizo que crearan sus ciudades. Y estoy hablando del señorío de Cuautitlán. En esta señoría de Cuautitlán tuvimos el privilegio, la suerte de que aquí en Teoloyucan se establecieran 5 ciudades prehispánicas y 7 tlatoanis. Una de las ciudades que ya desapareció, pero que la absorbió el barrio de Zimapán, se llamó Techixco, un lugar en donde reunía las condiciones para que se establecieran y desarrollaran su cultura. Este barrio fue absorbido por Zimapán en su tiempo del año 750 al 1349 más o menos. Hubo 3 asentamientos o 3 tlatoanes. Y así podemos hablar de lo que es el origen de nuestro municipio. Nos damos un brinco y hablamos de que la última ciudad prehispánica aquí en Teoloyucan fue en el lugar en donde está la parroquia dedicada a San Antonio de Padua. Ese lugar se llamó en su momento Zacatlatiltitlán, y cuando llegaron los chichimecas le cambiaron el nombre por Tlatilco. Y así podemos hablar de nuestra historia prehispánica. Sin embargo, vamos a dar continuidad a este programa. Quiero agregar a este comentario del origen de nuestro municipio que también existen 2 barrios cuya población por alguna razón hizo que desapareciera como tal, como barrio. Estoy hablando del barrio de Ostoa, un lugar que quiere decir lugar en donde viven en las cuevas, y ese lugar fue absorbido por Huachochoca. Otro lugar es Zacatlán, un lugar que estuvo ubicado en la zona de San Bartolo. Son lugares que también ya desaparecieron. Contamos con información de que existió el barrio de Cuautonco o Chautonco en los límites con el municipio de Coyotepec. Son datos que se han encontrado y quisiéramos que más adelante se les colocara una placa alusiva a su ubicación y a su época. Es el comentario que quise agregar. Como podemos escuchar,
existen muchos datos interesantes, muchos datos históricos que la mayoría de nosotros desconocíamos. A través de la historia y las diferentes etapas que nosotros vamos a estar hablando durante este programa, nos daremos cuenta de muchos de estos datos, los cuales consideramos importantes recalcarlos, resumirlos, y de los cuales vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Bueno, a continuación les comentaré sobre la época del virreinato. Una época muy difícil para los naturales de Teoloyucan, puesto que después de la conquista se repartieron las encomiendas, terrenos que se le dieron a los colonizadores, a los que de alguna manera hicieron la llamada conquista. En este caso le tocó a Alonso de Ávila ser el encomendero de esta zona. Sin embargo, no se cumplió con el objetivo. El objetivo era que viera por los naturales, que los apoyara, que los ocupara dentro de un trabajo que era el campo. Sin embargo, así como en este lugar, en otros muchos, explotaron a los naturales, volviéndose como propietarios de ellos, y es el caso de aquí en la ex hacienda de San Mateo, que estuvo el encomendero. Esta hacienda surgió alrededor de 1545. Por cierto, no tuvo tanta vigencia, tanta vida en manos de Alonso de Ávila, porque él y su hermano atentaron en contra de la corona, y en 1565 les cortaron la cabeza. Pero el comentario es porque desde entonces sabemos que la ex hacienda de San Mateo pertenece al municipio de Teoloyucan. Más adelante les comentaré cuáles son esos datos y por qué quisiéramos recuperar ese territorio. Pero también les quiero hablar de lo que sería la comunicación en aquel tiempo, en la época del virreinato. Es bien sabido que con la llegada de los españoles localizaron y explotaron varias minas, ante todo en la zona de Zacatecas, en la zona de Guanajuato. Y ya existía un camino que los naturales, los originarios de México, ocupaban para transitar por toda la República, hoy toda la República. En ese tiempo pues no se le conocía como tal, y se llamaba el Camino Real de Tierra Adentro. Este camino estaba dividido en dos partes. En la zona de lo que hoy conocemos como el Rancho de Tajuelo, se dividía en dos rutas, una que iba a Tula y otra que iba a Jilotepec. La huella todavía se puede encontrar. Sin embargo, la desgracia que tenemos es de que nuestras autoridades no hayan hecho caso por rescatar estos tramos que tienen una gran historia. Como comentaba, ahí se transitaba con la mercancía, principalmente los minerales. Llega una empresa y destruye alrededor de 3 kilómetros de este camino real de tierra adentro que comunicaba con Tula. Y bueno, también tenemos más información sobre lo que es ese camino real, o llamado también camino a Zacatecas. Del virreinato podemos hablar ante todo de la formación de las haciendas en prácticamente toda la República Mexicana que hoy conocemos. Y estas haciendas estaban en manos de unos cuantos españoles, donde tenían kilómetros y kilómetros, y hasta contar con miles de kilómetros que tenía su hacienda. Más adelante les comentaré cuáles eran algunas de ellas, y que en su territorio contemplaba o contenía algunas minas. Por este momento cierro lo que sería el capítulo del virreinato. Sin duda, muchos datos interesantes, muchos datos que desconocíamos. Como podemos darnos cuenta, es increíble toda la información con que se exponemos y que así mismo desconocíamos. Pero bien, continuamos con nuestro programa. Ok, vamos a comentar sobre lo que fue la época del porfiriato. Quizá en Teoloyucan no tengamos datos concretos, pero sí en general, en la época del porfiriato fue una situación pues difícil, ante todo para el campesino, porque lo que algún día fueron sus tierras, en ese terreno donde cultivaban su maíz, en ese lugar
en donde habitaban, que era su patrimonio, lo tuvieron que vender o lo tuvieron que ceder a las nuevas haciendas. Y finalmente los hacendados contrataban a quienes habían vendido ese terreno para poder hacer uso de ese terreno para los nuevos cultivos. Aquí lo absurdo es que después de haber sido propietarios de esos terrenos, ahora tengan que ser de un patrón a quien le deben obediencia, a quien los explotaba con muchas horas de trabajo, se decía de sol a sol, por un miserable sueldo. Pero ese sueldo no era en moneda, era en bienes, era chile, maíz y manta propiamente, que era lo necesario. Sin embargo, era un costo muy elevado que por mucho que trabajara el campesino, nunca podía pagar su deuda. Y esta deuda se heredaba a los hijos y a los nietos. Toda esta situación hizo que en el país, ahora en México, la gente se inconformara, la gente no estuviera de acuerdo. Y hubo gente bien, como decimos, como fue Francisco I. Madero, uno de los precursores de la Revolución Mexicana, que luchó en contra del porfiriato. El porfiriato se destaca porque en su momento apoyó a los inversionistas, hubo crecimiento. Sin embargo, el pueblo era el que estaba en la vil pobreza. Y más adelante vamos a comentar al respecto. Y les quiero hablar ahora sobre lo que sería la Revolución Mexicana, hecho histórico para todos. A ver, coméntenos, ¿cuál fue la participación o la historia de Teoloyucan en la Revolución Mexicana? Y la Revolución Mexicana es como todos los pueblos que participaron en este evento. Y dentro de lo que sería la historia aquí en Teoloyucan en esa época, lo más destacado fue que llegaron los revolucionarios que aquí sitiaron a la Ciudad de México. Estamos hablando ya de la parte final de la época de la Revolución. Sí es cierto que la Revolución empezó en 1910 y que fue muy corto el tiempo de lucha para vencer al ejército federal. Finalmente llegaron aquí a Teoloyucan en el mes de agosto y la intención era precisamente ya no derramar tanta sangre. En esa época la Revolución Mexicana se estima que costó alrededor de 1.500.000 vidas, y todo por salir de la pobreza, salir de esa situación tan incómoda, que el país era rico, el país no tenía deuda externa, había mucha producción industrial, comercial. Sin embargo, el pueblo, la gente que trabajaba el campo, o la gente en general que no tenía ese nivel socioeconómico alto, es quien luchó por ello, y finalmente se crea la Revolución 1910 y dura hasta 1914. Vamos a hablar de la primera etapa. Y la importancia de la Revolución Mexicana en Teoloyucan es que aquí empieza y aquí termina la Revolución Mexicana. Me explico. Con la lucha de Francisco I. Madero en contra del porfiriato, en Ciudad Juárez, con el tratado que se firmó, se derrocó a Porfirio Díaz. Francisco I. Madero estuvo aquí en Teoloyucan el día 7 de junio de 1911, festejando precisamente ese triunfo. Con mucha cohetería, música de banda, vinieron a recibir las autoridades de la Ciudad de México a este gran personaje. Por eso digo, aquí empieza con el triunfo de la revolución de Francisco I. Madero y termina porque aquí al firmar los tratados de Teoloyucan da fin a toda esa situación que costó muchas vidas. Los tratados de Teoloyucan simplemente son, o bueno, no puedo decir simplemente son, se refiere a que el ejército federal, que es el remanente del porfiriato, entrega la Ciudad de México sin disparar una arma y se crea lo que sería el ejército mexicano. Con el triunfo de la Revolución Mexicana se cumple el Plan de Guadalupe y en este caso, en este lugar, al firmarse los tratados de Teoloyucan, como quiera, un año antes se cumple el objetivo de lo que sería la creación del
Plan de Guadalupe. Es por eso que la importancia de Teoloyucan en la Revolución Mexicana es a través de la firma de los tratados de Teoloyucan, y también comentaremos más adelante que esta firma se llevó a un lugar determinado que tampoco es el que alguna vez o alguien ha dicho que es en determinado lugar. Se manejan 3-4 lugares, pero hay información en donde concretamente hay una distancia más o menos de unos 25 a 50 metros que sería la diferencia. Como les comento, lo abundaremos más adelante. Como podemos darnos cuenta, hay muchos datos importantes, interesantes de nuestra historia, que serán tratados en programas posteriores de esta emisión de Crónicas Teoloyuquenses, por lo cual los invitamos a seguirnos, a escucharnos en todas y cada una de nuestras emisiones, para que nos enteremos de datos más detallados, de narraciones más concretas de nuestro cronista acerca de estos y cada uno de nuestros hechos históricos que sucedieron en nuestro municipio. ¿Algo más que quiera recalcar, Bueno, yo creo que hay mucho de dónde echar mano. Hay mucha historia en este municipio, pero lo más importante, podemos decir para nosotros, a partir de 1914 al 2014, que se cumple el centenario de la firma de los tratados de Teoloyucan. ¿Pero qué hay con esto? Pues que resulta que con la firma de los tratados de Teoloyucan se promulga la Constitución de 1917, y había comentado anteriormente que se crea o da origen al ejército mexicano. Pero volviendo a lo que es la Constitución de 1917, se reparte el ejido, se abole la esclavitud, entre otras cosas. Ok. Bueno, eso lo detallaremos más adelante. Ingeniero, ¿nos podría proporcionar algún dato curioso, alguna información relevante que nos pueda proporcionar a nuestro auditorio? Bueno, pues creo que lo poco que se sabe es que, o pocos saben, que fuimos integrantes del señorío de Cuautitlán, pero no como un lugar que hoy conocemos como lo que es la ciudad. Simplemente era un espacio muy grande de terreno en donde se asentó la cultura chichimeca Cuautitlán-Calca, no la guiada por Xoloc, sino la guiada por Mixcoatl. Ok, muy interesante. Como podemos darnos cuenta, existe infinidad de información, muchos datos relevantes, muchas anécdotas, muchas crónicas que sin duda resultan interesantes, las cuales son imposibles de comentar en un periodo tan reducido de tiempo. Sin embargo, a lo largo de nuestras emisiones vamos a ir dando paso a todos y cada uno de estos hechos y narrativas interesantes a través de nuestro cronista municipal, las cuales nos va a detallar más a profundidad. Bueno, tenemos mucha información al respecto de nuestro municipio, la cual nos será proporcionada por nuestro colaborador, el ingeniero arquitecto Pablo. Sin embargo, quiero invitarlos a que nos acompañen en la próxima emisión de nuestro programa Crónicas Teoloyuquenses, y así podamos dar seguimiento a toda esa historia de nuestro municipio. Muchas gracias a todos, y recuerden, una cosa es continuar haciendo historia, otra es repetirla. Muchas gracias y hasta la próxima. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.